¿sí? En el cual tú y yo éramos esclavos. Y entonces el Señor fue el que nos hizo libres. Él fue el que nos pudo comprar con su sangre preciosa para precisamente a través de eso, el liberarnos del secuestro que teníamos de Satanás. Es la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Y estoy seguro que yo haciendo un recuento de todo lo que hemos pasado mi esposa y yo, todo lo que hemos vivido, desde antes de conocerla, cuando yo llegué a León, me establecí, no ha sido más que la gracia de Dios, ese favor de Dios, que aunque yo no me lo merecía, Él por su bondad, Él por su misericordia, que dice la palabra que es nueva cada día, ahora yo puedo disfrutar de esa gracia. Julio, que está aquí, siempre que lo veo, mi corazón se goza de verlo porque yo lo conocí cuando llegué aquí a León, hace aproximadamente más de 20 años, ¿sí? Y él fue uno de los primeros que Dios utilizó, ¿sí? Para bendecir mi vida junto con su esposa, y por eso estoy agradecido con Dios por la vida de esta hermosa pareja, que ahora he visto crecer a sus hijos, ¿sí? Y para mí ahora es un privilegio que también ellos puedan estar aquí con nosotros, escuchando palabra de Dios, escuchando y creyéndole al único soberano, ¿sí? Y bendigo tu vida, Julio, porque precisamente hace más de 20 años ellos me recibieron en su casa, me dieron alimento, ¿sí? Me vistieron, no, casi, ¿no? ¿Sí? Hace 23 años, me cambiaron los pañales, no es cierto, ¿sí? Pero bendigo tu vida, Julius, porque fue un tiempo hermoso. Jenny se paraba temprano para darnos a desayunar, a Ricardo, a Jonathan y a su servidor, y ellos abrieron la puerta de su casa. Y con un solo propósito. Dios sabía que algún día yo iba a estar compartiendo su palabra. Yo no lo sabía, pero Él lo sabía, ¿sí? Y entonces Él preparó todo el terreno. Él preparó todas las cosas para que yo me pudiera establecer en León, Guanajuato, para que pudiéramos conocer su evangelio, para que pudiéramos conocer su palabra, su verdad, y ahora estarla compartiendo contigo. Y ahora estarla compartiendo cada uno de nosotros. Y ahora cada uno de nosotros, por esa gracia, por ese favor de Dios, por ese don hermoso, ahora tú y yo podemos predicar y compartir y enseñar y testificar que Jesús es el Cristo de nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Sí? Así que damos gracias a Dios por esto. Y pues mucha gente que ha estado con nosotros, ¿verdad? Que ha participado con nosotros. Digo, ahorita tal vez no están Jorge y Silvia, ¿verdad? Bendecimos sus vidas. Guille, las Gemes, ¿verdad? Carmen y tantas personas que pudiera yo mencionar, ¿sí? Que nos han bendecido, ¿sí? De Anita, Carmen Marín, ¿verdad? Tantas personas que también precisamente, primero Dios, en este diciembre, como tiempos de cambio, Maranata, vamos a cumplir, creo que, si no mal recuerdo, vamos a cumplir ya, ¿cuántos años? 18 años. No. En tiempos de cambio vamos a cumplir como unos 14 años, ¿sí? De estarle sirviendo al Señor en la congregación en tiempos de cambio. Y pues bueno, han pasado infinidad de personas, unas van, otras vienen, ¿verdad? Pero al final es la voluntad de Dios, es la voluntad de nuestro amado Señor y Cristo, el que por su gracia, ¿verdad? Nos ha sostenido, nos ha mantenido. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjate que hay una historia, hay un coro hermoso que a mí me ha marcado y que me ha ido definiendo cada día más como hijo de Dios. Hace 7 años, precisamente también en un noviembre del 2013, el Señor ya nos había dado una promesa anteriormente de que Él seguiría mandando personas para estar capacitándonos como su pueblo, como su iglesia. Y también hace noviembre del 2013, nosotros recibimos
a esta familia que ahora somos en Cristo, a estos hermanos de Corea, cual bendigo también, ¿sí? A través de la vida también del pastor Erwin, que bendigo su vida, ¿sí? Y aunque ya no estemos a lo mejor con ellos participando, pero son gente que están haciendo, que están cumpliendo la voluntad de Dios. Los hermanos de Corea, a pesar de que están tan lejos, ¿verdad? ¿Sí? Pero que ahora como familia que somos en Cristo Jesús, nosotros hace 7 años recibimos esta palabra, el Señor nos afirmó, nos estableció, ¿verdad? Sobre de este camino, sobre el ministerio de la reconciliación, comprendiendo y entendiendo que la gente no va a ser salva porque le hablemos de bondad o le hablemos de amor, de nuestro amor, o le hablemos de tantas cosas que hoy en día, o que queríamos resolverles por un instante, por un momento, su problema tal vez económico, o su problema sentimental, o su problema emocional, ¿sí? Sin comprender realmente a profundidad la raíz de lo que es estar separados de Dios, ¿sí? Porque al estar separado de Dios, eso es todo lo que nos acontece. Porque estando con Dios, entonces las cosas realmente cambian y son transformadas. Me da tristeza que hay muchas personas que dejan de creer por cualquier cosita, pero eso ya no está en nosotros. Hemos comprendido, hemos entendido. Antes yo trataba y me la pasaba pidiéndole perdón a la gente, pidiéndole perdón porque tenía miedo que por una actitud o por una mala actitud mía, ¿sí? La persona se fuera a separar de Dios, hasta que comprendí y entendí por la obra y gracia del Señor que no es así. Que no es a veces por una causa. Claro que hay veces, dice la palabra de Dios, que no seamos piedras de tropiezo, ¿sí? Pero cuando ya es uno de sus hijos, cuando es alguien que ya está afirmado en el camino y nos pide que tengamos cuidado de no hacer caer a uno de sus pequeños, ¿verdad? Pequeños en la fe, aquellos que van naciendo y que están, pero hay otros que por más que uno les hable la palabra, por más que uno les comparta la palabra, no van a querer recibir el evangelio. Y eso ya no depende de mí o de alguien de nosotros. Es algo que depende de Dios. Porque yo toda mi vida que he llevado de cristianismo, como en la manera religiosa o de cualquier otra manera, como haya sido, ¿sí? Y aún conociendo el evangelio, aún estando afirmado en esta verdad de que Jesús es el Cristo, hemos pasado tal vez desilusiones, hemos pasado luchas, hemos sido ofendidos por personas, han hablado mal, nos han ofendido, nos han insultado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos mantiene, sí? ¿Qué es lo que nos mantiene a flote? La gracia de Dios, ¿sí? El favor de Dios para nuestra vida, ¿sí? Esa infinita bondad. Y déjame decirte, amada iglesia, que el camino del Señor va a estar. El otro día, meditando en la palabra de Dios, ¿sí? Me percataba de algo, ¿sí? Y esto se lo decía a mi esposa, y le decía, ¿sabes qué, mi amor? La Biblia está llena de traiciones, la palabra de Dios está llena de personas que fueron traicionadas, de personas que eran asesinos, mentirosos, de personajes que eran traidores, tramposos, mentirosos, ¿sí? De eso está llena la palabra, ¿sí? Y entonces está llena de esas personas tramposas, embusteras, mentirosas, pero también está llena de hombres que a pesar de haber sido traicionados, a pesar de haber sido muertos, muchos de ellos injustamente, a pesar de haber sido expuestos a falsos testimonios, expuestos, no ha sido más que Dios fortaleciendo a esos hombres de fe, ¿sí? Es Dios fortaleciendo a un David, a un Abraham, a un Moisés, a un Jacob, a un Noé, aún a un Lot, ¿sí? Y todos los demás personajes,
¿sí? Como Absalón, hijo de David, hijo de ese rey, ¿sí? Que fue uno que fue un traidor, traicionó a su papá porque anhelaba su reino, porque anhelaba tener las cosas que él tenía, porque anhelaba la bendición de Dios. Pero sin embargo vemos la historia, cómo terminan todos esos hombres muertos, en una muerte física. Ahora, aparte de esa muerte física, es una muerte espiritual. Es una muerte, es una eternidad sin Dios. Pero para los que hemos creído, a pesar de que vivamos traiciones, a pesar de que vivamos vituperios, a pesar de que vivamos cuestiones amargas con otras personas que yo consideraba amigos o consideraba amistades, ahora no están, ¿sí? Y ya no están, y ya no van a estar tal vez, pero ¿sabes qué? Jesús sigue siendo el Cristo. Jesús el Cristo sigue siendo Dios. Y sabes que Él sigue derramando de su gracia. Él sigue derramando de su misericordia. Cada día, amada iglesia. Y de eso es de lo que hoy te quiero hablar. ¿Sí? Había un hombre inglés que él desde su juventud fue una persona rebelde, fue una persona contumaz, fue una persona idólatra, fue una persona que blasfemaba el nombre de Dios. En una nación como Inglaterra, que es una nación que también está considerada como una nación cristiana, ¿sí? Una nación que no pertenece a la Iglesia Apostólica Romana, sino que pertenece a la iglesia, a una iglesia que es anglicana, pero donde realmente aman a Dios y donde realmente le dan la gloria a Dios, ¿sí? Independientemente de que sea también una línea tal vez religiosa, pero aún de ahí Dios sacó personas, ¿sí? Valiosas para predicar el evangelio. Y entonces estaba este hombre que entonces él decidió involucrarse en la Marina, entró a la Real Marina inglesa, ¿verdad? Para conocer todo lo relacionado precisamente a navegar, ¿sí? Pero aún así, conociendo todo eso, él también otra vez decidió seguir un camino torcido y entonces utilizaba eso para empezar a traficar con esclavos. Y entonces él, como ese traficante de esclavos, ¿qué era lo que hacía? Pues utilizaba su nave, utilizaba todo lo aprendido en la Real Academia Inglesa, en la naval inglesa. ¿Para qué? Para ahora llevar esclavos a otros continentes. Y entonces este hombre, un día, como muchas personas o como muchos de nosotros, llegó a tener un quiebre, ¿sí? Porque ¿sabes qué? Tarde o temprano, cuando estamos llamados por el Señor, tarde o temprano va a haber un quiebre en nuestras vidas, ¿sí? Va a haber un momento en donde Dios nos va a quitar y nos va a sacar de nuestra comodidad, ¿sí? Nos va a quitar tal vez personas, nos va a quitar tal vez economía, nos va a quitar muchas cosas. Y muchas veces eso es lo que le teme a la gente al servir a Dios. Muchas veces eso es lo que le teme las personas a servir a Dios. Pero cuando tú y yo comprendemos, realmente se nos revela de dónde nos ha sacado el Señor, ¿sí? De dónde nos ha quitado Dios. Entonces, no te queda más que ser agradecido con Dios. No te queda de otra más que ser agradecido con Dios. Y entonces es el favor de Dios ahora sobre tu vida. Y ahora es la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, quiero decirte qué es la esclavitud. Fíjate bien, ¿sí? Y analizando un poquito y hablando sobre la esclavitud, me di cuenta que, por ejemplo, nuestra nación fue la tercera nación, en abolir la esclavitud. Fue un hecho a lo mejor muy noble o fue un hecho a lo mejor muy notable, ¿sí? Que empezó a poner en nuestra nación en un lugar
privilegiado a nivel internacional, porque fue de los primeros países donde se abolió la esclavitud, del tercer país, después de Bolivia, después de Chile, después de, siguió México, ¿sí? Pero la esclavitud, fíjate bien, la esclavitud es el estado de un esclavo. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¿Sí entiendes eso? ¡Qué profundidad! La esclavitud es el estado de un esclavo. Sí, bueno, es broma, ¿sí? Para que te rías. Bueno, así dice, ya saben, las enciclopedias, ¿verdad? Y se trata de un sistema en que las personas son tratadas como propiedad y que son vendidas cuando quieren, cuando quieran, ¿sí? Compradas y obligadas a trabajar o realizar determinadas tareas. Hoy, por ejemplo, ¿sí? Ahora esta esclavitud está disfrazada de muchas maneras y de muchas formas. Un ejemplo, el fútbol. ¿Sí? Un futbolista no se pertenece a él mismo. ¿Sí? Sus cartas son compradas por grandes equipos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sirvan ahora en esos coliseos modernos que son los estadios de fútbol y que tienen que hacer las cosas que les pide aquel que tiene su carta. ¿Sí? No pueden hacer lo que ellos quieran. No se pueden ir con el equipo que ellos quieran. Se tienen que ir con el equipo al que mejor pague ahora su carta para su transferencia. ¿Sí? Pero hablando de la esclavitud que había en siglos pasados, ¿sí? Eran vendidos, comprados y obligados a trabajar o realizar determinadas tareas. Y una persona liberada a la esclavitud era llamado liberto. Ahora ellos tenían esa libertad. Ajá. Y esto era especialmente también en el Imperio Romano. Por eso, Pablo, cuando decía, ahora yo soy esclavo de Cristo, es porque él se sentía liberto ahora. Él había sido liberado de que del Satanás, del pecado, ¿sí? Para servir ahora al único y verdadero Dios, al único y verdadero Rey. Pero ¿sabes qué? Si tú has creído realmente el Evangelio, si hemos creído que Jesús es el Cristo y hemos creído en la palabra, ahora ese sentir debe de estar también profundamente en tu corazón, ¿sí? Y entonces a lo largo de la historia, la esclavitud ha estado institucionalizada y reconocida en muchos países y reconocida actualmente. En la actualidad todos los países prohíben la esclavitud, aunque se estima que existen entre 20 y 30 millones aún de esclavos en todo el mundo. Y países que practican libremente hoy en día la esclavitud es India, China y Corea del Norte. Abiertamente practican la esclavitud. Tienen esclavos hoy en día. ¿Sí? En África todavía hay esclavitud. ¿Sí? Y vieran cómo están dañados nuestros hermanos africanos, porque aún estando en Cristo, son personas sumamente sensibles por esa situación que vivieron como esclavos, ¿sí? Que los ha marcado. Es una nación África que los marcó esa esclavitud. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo podemos comprender o entender esa libertad que tenemos en Jesús el Cristo? Esa gracia de Dios. Por eso el tema de hoy es Jesús el Cristo es la gracia de Dios para nuestra vida. Es ese favor inmerecido para nuestra vida. Porque cuando alguien era esclavo, él pertenecía a su amo, y si ese esclavo huía o dejaba de hacer lo que su amo, tenían el derecho, cualquier persona que se encontrara con ese esclavo, de atraparlo, de llevarlo nuevamente con su amo, ¿sí? O de matarlo. ¿Sí me explico, iglesia? Entonces, bueno, pues ahora esa gracia que en término griego es favor de Dios. Y entonces esta historia de este marino un día fue encontrado por Dios, porque ese es el evangelio, es Dios encontrando al hombre. Y entonces este hombre pudo entender la gracia de Dios. Este hombre siendo de lo peor, este hombre que era un injuriador, así como Pablo,
que era un hombre que se burlaba de Dios, que era un hombre que maltrataba y que esclavizaba. Cuando Dios tocó su vida, cuando Dios transformó su vida, entonces él compuso una canción a Dios. Él compuso un coro, ¿sí? Que es uno de los más cantados y de los más famosos ahora en día en la historia de la cristiandad. Y entonces ese coro dice así. Ese coro dice así. Alonso, ¿estás por ahí? Y ese coro dice así. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvo. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó de mi maldad. Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará de mi maldad, me libertó. Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad, dile, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. En mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor,
producción. Gracias, producción. Amén. Y él pudo, al tener la revelación de su Salvador, de su Cristo, y pudo componer esta canción. Sublime gracia, ¿sí? Y ahora esa gracia es ese favor que es la gracia de Dios. El evangelio es la gracia de Dios para el hombre, ¿sí? Jesús como el Cristo es esa gracia de Dios para nuestra vida. El término gracia o favor viene del hebreo chen o del griego charis, ¿sí? Que iba a decirles todo etimológicamente la raíz y todo, de dónde viene. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Ajá. Y se usa generalmente en las escrituras para indicar precisamente el favor gratis e inmerecido de Dios para con los hombres, en particular para su pueblo redimido que somos tú y yo. ¿Sí? Acompáñame, por favor. Vamos a leer Romanos. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, 24 al 26. Así que tengo 45 minutos para compartir ahorita esta hermosa palabra. Romanos 3, 24 al 26, y dice de la siguiente manera: todos son justificados. Fíjate bien, todos son justificados gratuitamente. En pocas palabras, es algo que a ti no te costó. Es algo que a mí no me costó. Es algo gratuito. ¿Sí? Es algo que no nos costó dinero, es algo que no nos costó pagar algo o un precio, sino que tenemos que entender que éramos esclavos de Satanás, hacíamos la voluntad de Satanás, cumplíamos sin percatarnos, porque eso es lo peor, no nos percatamos. Hay gente que sirve a Satanás y no se percata. Hay otros que se declaran abiertamente satánicos y que hacen sus marchas, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que se proclaman, pero todos los que son homosexuales, todos los que son asesinos, criminales, todo un criminal dile que es hijo de Satanás y te dicen, no, ¿qué pasa? No, no, no. Sí, yo tengo a mis santos, yo creo en Dios, ¿sí? Y se sienten ofendidos, pero sin percatarse, sin darse cuenta, son personas que sirven o que servíamos a Satanás, ¿sí? Entonces, todos somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, por medio del pago, por medio de lo que Él pagó por ti, por mí. Y entonces un esclavo, para poder tener esa libertad, era porque alguien pagaba su deuda y entonces lo podía dejar libre. O su mismo amo extendía una carta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para hacerlo libre, pero tenía que comprar su libertad. Por eso el Señor, por eso Jesús el Cristo, ¿sí? A través de su gracia, Él pagó esa redención que es ahora en Cristo Jesús, versículo 25, quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Y esa es la justicia de Dios en nosotros. Es la justicia de Dios la que pagó el precio, la que nos compró por su gracia, ¿sí? Y entonces, demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Al que tiene fe en Jesús el hombre, en Jesús el Hijo del Hombre, en ese Jesús quien pagó en su cruz el pecado de cada uno de nosotros para manifestar que Él era el Cristo. Es que por eso ese Jesús, ¿sí? Si Él no hubiera cumplido, si Él no hubiera ido a la cruz, si ese Jesús no hubiera resucitado de los muertos, no podría haber sido el Cristo y entonces en vana sería nuestra fe en Él. Pero Él pagó el precio. Pero Él pagó y cumplió cada una de las más de 300, son 462
profecías que él cumplió. ¿Para qué? Para manifestar que él era el Cristo, que él era Jehová de los ejércitos, que él era el gran yo soy, que él era aquel que iba a venir a perdonar a su pueblo de sus pecados. Y es a través de ese Jesús el Cristo en el cual obtenemos esa gracia, ese favor inmerecido. Porque tú y yo, ¿sabes qué era lo que merecíamos? La muerte. Merecíamos una eternidad, merecíamos estar aquí, desde esta tierra, estar separados de Dios y entonces ir a la muerte eterna. Pero desde aquí ya estábamos muertos. Desde aquí no había esperanza. Desde aquí todo nos parecía y todo nos llevaba a una amargura. Por eso el que ha experimentado esa gracia a través de pruebas, a través de circunstancias, es como Dios nos va mostrando esa gracia inmerecida. ¿Sí? Y entonces, fíjate bien, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ocho y 9 dice, porque por su gracia ustedes han sido salvados. Y oílo bien, iglesia, es por su gracia, no es por ningún hombre, no es por ningún movimiento, no es por ningún coreano, alemán, africano, asiático, mexicano, no, es por su gracia, ¿sí? Es por su gracia que ustedes han sido salvados por medio de la fe, no es por mí, no es por tiempos de cambio, ¿sí? Es por su meritita y por su bendita gracia sobre tu vida. Pero es algo que tú y yo tenemos que entender cada día, ¿sí? Es por su gracia que hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La gracia es un don de Dios. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Un regalo. Es algo que Dios nos ha regalado. No por obras, dice la palabra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque eso es lo que le ha venido y le ha dado al traste a a más de 2000 años de cristiandad. ¿Sabes qué es? ¿Sí? Que el hombre busca siempre la gloria. El hombre siempre quiere la gloria. El hombre siempre quiere ser reconocido. Y eso es lo que le ha dado al traste a la cristiandad. Que el hombre, un día, como les dije, un día que me fui a orar a la sierra, el Señor me dijo, el hombre ha querido la gloria que solamente me pertenece a mí. Y por eso los hombres buscan la fama, por eso los hombres buscan ser reconocidos, porque quieren la gloria de Dios. Y eso es lo mismo que hizo Satanás. Es a través de eso que opera Satanás. Cuando Satanás quiso la gloria de Dios, quiso ocupar el trono que solamente le pertenecía a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que le da el traste a las cosas. Por eso muchos quieren ocupar el lugar del pastor. Por eso muchos quieren ocupar un puesto, un lugar para ser reconocidos por el hombre. Amada iglesia, nunca busques la gloria del hombre y nunca busques tu gloria propia. Busca la gloria de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará prosperar tus veredas. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La gracia de Dios incluye tanto su actitud como los actos de amor, misericordia y bondad para gente que no era digna. Sí, hemos aprendido que hay que ir en busca de los dignos, pero ¿sabes qué? Nadie era digno. Solamente son dignos aquellos que Dios así como tú y yo, nos ha puesto en sus ojos, nos ha puesto en su misericordia, los ha puesto, ¿sí? Pero es ese acto de amor, misericordia y bondad para gente que no es digna. Por eso Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Todo aquel que crea que Jesús es el Cristo
pueda tener esa vida eterna, ¿sí? Podemos ver, vamos a Romanos, por favor. Si estás ahí, amada iglesia. ¿Estamos ahí? Muy bien. Sí los veo, muy bien. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Fíjate bien, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente había alguien que muera por un justo. Aunque tal vez algunos se atreve a morir por el bueno, ¿sí? Dice, aunque tal vez alguno se atreve a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿siendo qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 9, y entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios por medio de él. Entonces sí, somos salvos de qué hemos enseñado, ¿verdad? A los nuevos. ¿Somos salvos de qué? De Satanás. Somos salvos del pecado y somos salvos de estar separados de Dios. Pero eso en conjunto, ¿qué es? La ira de Dios sobre el hombre. ¿Sí? La ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? Que no habría misericordia de Dios para con el hombre. Pero entonces ahora a través de su sangre seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, ahora tú y yo ya estamos reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Amén. Y esto es algo que no me, ¿cómo se dice? Esto es algo que no proviene de mí, es algo que no puede salir de mí. ¿Sí? Es algo que sale de la gracia de Dios. Amén. Entonces, ese amor, misericordia y bondad para la gente que no es digna. Luego también vemos en Efesios 4 al 9, ¿qué dice? Efesios capítulo 4, perdón, Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 9. Dice así, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, ¿es rico qué? En misericordia. ¿Por qué? Por la causa del gran amor que nos amó. Aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. En el momento en que Cristo resucita, Él nos da vida a ti y a mí, ¿sí? Y han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando en presente ya, ¿sí? Y luego dice, en Cristo Jesús, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su, ¿qué? De su gracia. Ahora lo que tú y yo hacemos al predicar que Jesús es el Cristo, a enseñar que Jesús es el Cristo, es, ¿sí? La sobreabundante, ¿sí? Gracia, la sobreabundante riqueza de su gracia. ¿Por qué? Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y mira, y aquí me voy a meter tal vez en saco de 11 varas, ¿sí? Porque aquel que no ha experimentado la gracia de Dios, aquel que no ha experimentado ese favor que Dios le ha dado, ¿sabes qué? Simplemente se sigue quedando callado. Porque no ha comprendido, no ha entendido de dónde lo sacó Cristo Jesús. ¿Sí? Pero a los que hemos comprendido, a los que hemos entendido de dónde nos sacó el Señor, ¿sí? Y es su gracia, es su favor, no podemos quedarnos callados, ¿sí? No podemos callar lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Pero alguien que no ha experimentado esa gracia, alguien que no se le ha revelado, sigue metido en sus problemas,
sigue inmiscuido en sus, ay, es que me hicieron, ay, es que pobre de mí, ay, es que la gente no me comprende, ay, es que la gente me ha hecho esto, lo otro, aquello, ¿sí? Sigue metido en sus roles, en sus rollos, y entonces no ha comprendido y no ha entendido la gracia de Dios. ¿Para qué? Para manifestarla. ¿Para qué? Para darla a conocer. ¿Sí estás ahí, iglesia? ¿Sí? Esas riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, versículo 8. Porque por gracia, ¿por qué? Por gracia, esa gracia, ese favor, ¿sí? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y entonces ahora ya andamos en las obras que Dios ya preparó para nosotros. ¿Sí estás ahí? Ajá. Tito, fíjate bien ahora. Tito, Capotito, Tito. En Tito, el apóstol Pablo, fíjate lo que le dice, Tito 3, Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa renovación por el Espíritu Santo? El beberte su palabra, el comerte ese pan de vida, que es la palabra de Dios, que es todo el Evangelio, que es toda la palabra, toda la Biblia. Esa es la renovación por el Espíritu Santo. De ahí viene la regeneración. Se va regenerando nuestros sentidos, se van regenerando. ¿Sí sabes qué es regenerar? Sí, se van modificando, van mutándose, ¿sí? O bueno, van regenerándose, se van mejorando. Nuestros malos pensamientos van saliendo, nuestras malas actitudes, nuestra amargura, nuestro odio, nuestro rencor, nuestra queja, todo aquello que no proviene del corazón de Dios. Si en algo pensar, dice la palabra, si en algo hay que pensar, piensa lo digno, lo bueno, lo afable, lo que edifica, lo de buen nombre. Es Cristo en toda su esplendor. Cristo en toda el esplendor de su palabra, ¿sí? Y entonces el sacrificio de Jesús el Cristo es precisamente la revelación máxima de la gracia divina. Lo vuelvo a repetir, el sacrificio de Cristo Jesús, o Jesús el Cristo, ¿sí? Es la revelación máxima de la gracia divina. Esa es la revelación máxima. Que tú puedas decir, wow, de lo que me sacó. Hablamos de revelación, ¿verdad? Hablamos de revelación, pero sigues viviendo tu vida como eras antes. Sigues pensando como eras antes. Lo único que has hecho es acomodar tus pensamientos, acomodar tus ideas, acomodar tu manera a una palabra santa, sagrada, bendita, que es la palabra de Dios. Y entonces otra vez volvemos a caer en ese camino religioso. Pero cuando entiendes la gracia de Dios, cuando entiendes ese favor inmerecido, ¿sí? Doblas tus rodillas y le dices, gracias, Señor. Tu gracia me salvó, ¿sí? Sublime gracia me salvó. Ajá. Y entonces sigues haciendo lo que tú quieras, sigues viviendo como tú quieras. Y nada más hay pastor cuando te conviene, y nada más hay pastor cuando necesitas, o a veces ya ni hay pastor, ¿sí? Y te sigues moviendo y manejando sin comprender la gracia, la misericordia de Dios,
¿sí? El por qué Él estableció pastores. Porque todavía hay pastores que somos fieles a Dios, que reconocemos nuestros errores, que reconocemos y que también necesitamos de esa gracia de Dios, ¿sí? Para llevar a un pueblo, a una iglesia, a buscar más de Él, a conocerlo más, ¿sí? Y a cumplir el propósito eterno de Dios, los caminos de Dios. Ajá. Y no lo digo por nada o por nadie en especial. Es algo que Dios pone en mi corazón, es algo que Dios pone para que compartamos y sigamos adelante, iglesia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por cuánto compartas o por cuánto tan bonito compartas el Evangelio. Es la gracia de Dios en tu vida, ¿sí? Entonces, esa máxima expresión, esa máxima revelación de su gracia divina, cuando comprendes realmente de dónde te sacó el Señor, de dónde nos sacó, del fango cenagoso, de la suciedad del pecado, de la mugre. Teníamos un pie en el infierno. ¿Si estás ahí, iglesia? Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne, ¿verdad? El verbo, la palabra, ¿sí? Jesús el Cristo, que es la palabra, que dio la palabra, Él es la palabra. Él se dio, ¿sí? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes por qué fue lleno de gracia? Porque por eso pudo soportar y pudo aguantar todo. Hay veces que a nosotros nos dicen cualquier cosita, ay, y ya nos sentimos mega ofendidos, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. Lleno de ese favor que Él iba a derramar en la cruz del Calvario por ti y por mí. Lleno de gracia y de verdad. Luego nos dice en el 16, Juan 1, del 16 al 17, dice, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. De esa plenitud de Dios, de esa plenitud del Hijo, todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús, el Mesías. Amén. Y ahí quiero que le des la gloria a Dios, amada iglesia. ¿Sí? Fíjate qué hermoso. Vuelvo a repetir. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia, y no nada más gracia, no, gracia sobre gracia. Cada día sus misericordias son nuevas. Cada mañana sus misericordias son nuevas, para que tú y yo podamos disfrutar de la plenitud que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley dice, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús el Mesías. ¿Sí? La gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesús el Mesías. ¿Sí? Entonces, Colosenses 8:9 nos dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pregúntate, ¿conoces la gracia de Jesús el Cristo en tu vida? ¿Lo reconoces? ¿Doblas rodillas reconociendo la gracia de Jesús el Cristo sobre tu vida? ¿Reconoces que por su gracia hemos pasado esa pandemia? Porque tienes depósitos en el cielo, porque has servido al Señor, porque has ayudado a alguno de sus siervos, porque has hospedado a ángeles, y es por esa gracia que ahora Dios te ha rescatado, te ha guardado de esta pandemia, porque ninguna peste tocará tu morada, ¿sí?
porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Ese Rey de Reyes, ese soberano, el que le pertenece toda la tierra y todo lo que hay en ella, Él se hizo pobre. ¿Sí? Él se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Sí? Y entonces ahora tú, a través de ese Rey rico, soberano, poderoso, dueño del cielo y de la tierra, a través de su pobreza, a través de su humildad, Él dio gracia a tu vida para que ahora tú y yo podamos participar de las riquezas que son en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? El creyente, como creyente, se experimenta la gracia de Dios en varias circunstancias, en una variedad de circunstancias. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a experimentar, ¿sí? Esa gracia de Dios en gran variedad de circunstancias. Por eso vienen pruebas a nuestra vida, por eso vienen aflicciones a nuestra vida, por eso vienen circunstancias, porque es Dios hablando a tu vida y a mi vida. Es para que volteemos a verlo a Él y lo podamos reconocer. ¿Sí? El pastor Dudley, ¿verdad? No sé cuántos pudieron realmente captar esa enseñanza que el Espíritu Santo nos estaba hablando. Nos hablaba de los sistemas, nos hablaba de esos gobiernos, ¿verdad? De poderosos gobiernos que existieron, imperios que eran para que hoy en día dominaran el mundo. Han sido derrotados, han caído, ya no existen. ¿Sabes por qué? Porque solamente hay un reino, solamente hay un imperio que va a trascender toda una eternidad. ¿Sí? Y ese es el reinado del Rey justo. Ese es el reinado del soberano. Ese es el reinado de Cristo Jesús, gobernando y rigiendo con vara de hierro las naciones. Y a ese Rey servimos, y a ese Rey le creemos, y ese es el Rey, ese es el soberano al cual nos compró, nos rescató para servirle y darle toda una vida de gloria y de honra en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. ¿Sí? Ese es al que servimos. Fíjate bien, podemos ver su multiforme gracia de Dios como lo que es la salvación. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, 4:10. ¿Sí? Si estás ahí, por favor. Eso, ahí está. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros. ¿Sí? Por eso el Señor nos manda a congregarnos. No es que tengamos que congregarnos podemos seguir pasándonos toda la vida así, haciendo esto por no. Es que, ¿sabes qué? Es que Dios te dio un don. Según cada uno ha recibido un don especial de parte de Dios. ¿Sí? Hemos hablado de los dones, hemos hablado de los ministerios. Pero ¿para qué son? ¿Por qué nos tenemos que reunir en físico como iglesia? Para servirnos unos a otros. Yo estoy para servirles. ¿Sí? Para servirlos unos a otros como buenos que administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que ministre, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea glorificado mediante Jesús el Cristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Por eso, aquellos que sí, pues sí simpatizan con la iglesia, con las cosas de la congregación, pero si no servimos, pues de nada servimos. Menos el Señor nos va a querer allá en su reino, ¿no? Hojarasca, ¿sí? Nada más ahí andan ocupando un espacio en el desierto, ¿sí? Se ven, a lo mejor se ven bonitas ahí como van
van dando vueltas. ¿Sí has visto la hojarasca cómo es? En los desiertos, ¿sí? Van dando hoja, pero no dan fruto, no están estables, ¿sí? Por eso esas personas que andan cambiando de iglesia a iglesia, ¿por qué? Porque pues nada les satisface. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene la culpa. ¿Por qué? Porque entonces es que aquí no me siento, es que aquí no, es que no se arrepienten y no reconocen a su Señor y Cristo. Por eso si Santiago dice, andan como las olas del mar, de un lado para otro, ¿verdad? Sobre las olas. Ah, no, esa es una canción, ¿sí? Andan de un lado para otro. Ya me proyecté. Del ancho mar, ¿sí? No, ¿sí? Tenemos que dar fruto, somos plantados, ¿sí? Y entonces, ¿sí? La multiforme gracia de Dios, como esa salvación que nos dio. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que entonces nadie se gloríe, pero como reconoces la gracia, el favor de Dios, y entonces aplicas ahora el don que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para servirnos unos a otros. La palabra de Dios no se contradice, amado. ¿Sí? Y entonces es la salvación, es esa santificación que nos da. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la que ahora estamos bajo la gracia de Dios. ¿Sí? Como decimos, sí, seguimos pecando, somos pecadores, no como otros que dicen por allá en una región de Colombia, sí, seguimos siendo pecadores, vamos a ser pecadores hasta que el Señor, este cuerpo corruptible, lo haga incorruptible. Pero ahora qué, porque el pecado ahora no tendrá ya dominio, ahora el pecado ya no se enseñorea de mí, ahora ya no tiene dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia de Dios. Claro que eso no nos da permiso para pecar, porque eso es donde se cae en ese grave error. No, ahora estamos bajo la gracia de Dios, podemos entrar al trono divino de su gracia, por eso es el trono divino de su gracia. Vamos a su presencia, nos arrepentimos, Señor, úsanos, Señor, manifiéstate, Señor, ayúdame a dar fruto, que tu Espíritu Santo more, sobreabunde tu gracia en mi vida, Señor, para cumplir tu voluntad sobre mi vida, sobre mi familia, sobre las naciones, sobre donde que tú quieras, Señor. ¿Sí? En el versículo 19 mismo de Romanos, dice Pablo, fíjate bien, hablo en términos humanos, dice Pablo, hablo en términos humanos. Para aquellos que son muy espirituales, ¿verdad? Porque de repente, ¿sí? Ya pasamos de dejar de ser religiosos, pero nos volvemos ahora ya muy espirituales, ¿sí? No, tampoco es para que seas muy espiritual, es para que obedezcas a la fe, es para que creas que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y entonces hablo en términos humanos, dice Pablo, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza, fíjate, como esclavos a la impureza, y a la iniquidad, para iniquidad, fíjate, y a la iniquidad, para iniquidad, o sea, para maldición todavía sobre su vida, decía Pablo. Así ahora, dice, así ahora presenten sus miembros como esclavos ahora a la justicia. ¿Para qué? Para santificación. Por eso estamos hablando de esclavitud. Antes éramos esclavos del pecado. Antes éramos esclavos de Satanás. ¿Para qué? Para iniquidad, o sea, para maldición, o sea, para el fuego eterno. Ahora Pablo les está diciendo, ahora, ¿sí? Ahora presenten sus miembros, ¿sí? Sus 5 sentidos, ojo, boca, olfato, oídos, manos, ¿sí? Tacto. Ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. ¿Para qué? Para santificación.
Y ahora a través de eso lo hacemos para santificarnos. Por eso servimos al Rey de Reyes. Por eso servimos a Dios. Por eso nos congregamos. ¿Sí? Y entonces, para servicio, 2 Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde, fíjate, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Entonces, aquí ahora el Señor nos está diciendo, porque a veces no llega esa ¿cómo se llama? Esa sobreabundancia financiera o económica que todos quisiéramos tener. Porque Dios conoce los corazones. Porque no sabemos hasta que podemos comprender y entender en nuestro corazón que todo lo que tenemos ahora le pertenece a Dios y que ahora es para la extensión de su reino. ¿Sí? Porque si entonces Dios te está enseñando para qué Dios te ha dado ese don de las riquezas y entonces no sabes cómo usarlo para su reino, entonces tengamos cuidado porque Él lo quitará. ¿Sí? Él te lo quita si no comprendes, así como Ananías y Zafira. Ananías no nada más le quitó, es más, ni siquiera lo quitó, Él lo ofreció. ¿Sí? Entonces a veces prometemos cosas a Dios y no las cumplimos, porque después decimos, ah, caray, ¿sí? Aquí Ananías y Zafira ofrecieron, pero tomaron una porción, o sea, mintieron al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasó? Cayeron muertos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si no estamos comprendiendo para que Dios dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Y entonces, ¿sabes qué, amada iglesia? Como hemos sido fieles, yo lo creo, de verdad que yo lo creo, hemos sido fieles, hemos pasado la prueba, yo lo veo así, ¿sí? Ahora viene esa abundancia, ¿para qué? Para que continuemos haciendo toda buena obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, ¿sí? Y gracias porque han sido fieles a sus ofrendas, han sido fieles a sus diezmos, porque saben a qué rey sirven, ¿sí? Entonces vendrá, ¿sí? Y entonces Él nos ayuda a nuestra debilidad. Por eso en Pablo en 2 Corintios 12:9 dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, bástate de mi gracia, pues mi poder se va a perfeccionar en la debilidad, ¿sí? Por eso dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. Humanamente somos débiles, pero con Él, en Él y por Él somos fuertes como su iglesia. Somos una iglesia fortalecida en el poder de su Espíritu, por su Evangelio, por su gracia. Porque Jesús es el Cristo. Y entonces Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada, nada, nada. Por tanto, dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Sí? Ahora, gloriate en tus debilidades. ¿Qué es gloriarte? Pues decir, ¿sabes qué? Necesito. Cuando te va bien, ¿verdad? Dices, wow, ahora me fue bien. Mira, Chuy, fíjate que hizo ahora un gran negocio y me gané. No, ahora glóriate. ¿Sabes qué, Chuy? Soy débil. Y ¿sabes qué, amado? Te necesito. Necesito de ti, necesito de tu familia, porque tu familia, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, tu familia, ver el amor de tu familia, ver el amor de tu esposa, de tus hijas, no, me fortalece, ¿sí? Diga el débil fuerte soy. Mira, Paquito, ver a tu esposa, a tu hijo, a tus hijos adorando, alabando al Señor, ¿sí? ¿Sí están ahí? ¿Sí me escuchan? Porque me está marcando que mi conexión a internet es inestable, ¿sí? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Ok, bueno, ¿sí? Gracias.
¿Sí? Leíto, porque Dios va a cumplir sus promesas, Leíto, para tu vida. En tus hijos verás la gloria de Dios. ¿Sí? Carmen, también tú con tus hermosas hijas verás la gloria de Dios, porque tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso. Amén. ¿Sí? Y entonces, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, dice, me gloriaré ahora más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Si no nos viéramos débiles, si nos viéramos poderosos, entonces no pudiéramos manifestar la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia o el favor a veces se usa en las escrituras de las relaciones entre personas. ¿Sí? Esa gracia la podemos ahora manifestar a través de las relaciones interpersonales que Dios nos va permitiendo tener como iglesia física. ¿Sí? Fíjate bien, en Génesis 3:8 vemos una historia. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Y ahí vemos una sentencia por pecado, pero vemos la promesa de la redención. Génesis 33, perdón, Génesis 33, Génesis 33, 8. ¿A qué hora son? Génesis 33, 8. Fíjate bien. Y aquí vemos la historia cuando Jacob se encuentra y Esaú. ¿Sí? Jacob, encuentro de Jacob y de Esaú. Ajá. Y aquí vemos en el versículo 8 que le dice aquí, le dice, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. ¿Sí? Aquí Esaú le decía, ¿qué te propones con esto, hermano? Carnalito, ¿qué te propones? ¿Sí? Preguntó Esaú. Y le contestó, fíjate, y le contestó Jacob, hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, o sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió, no te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Y le insistió y él lo aceptó. ¿Sí? Por eso cuando alguien nos bendice económicamente, nos lleva una ofrenda, nos lleva un obsequio, recíbelo. Es la gracia de Dios, ¿sí? Mostrándola. Ajá. También porque el Señor nos ha permitido a veces tener cuestiones materiales, ¿sí? Aquí Esaú le está diciendo, no, hermano, no lo necesito. Es más, yo tengo de sobra. Toma lo que es tuyo, llévate, también te pertenece. Le dices a Jacob, no, hermano, recíbelo, por favor. Recíbelo. ¿Cuál? ¿Lo mismo? Fíjate, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate qué hermosa bendición del Señor. Por eso dice la palabra, es mejor dar que recibir. ¿Sí? Dice, fíjate, en el versículo 8, igual Génesis 33, 8, NBI. NTV. Dice, ¿y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad. Fíjate qué hermoso. Contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor,
te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Wow, fíjate qué hermoso. Qué amigable es ver tu sonrisa. ¿Sí? Recíbelo, por favor. Dice, es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú también entiendes y comprendes por qué Dios te ha favorecido económicamente, por qué Dios te ha bendecido, es para bendecir a otros. ¿Y sabes qué? Y Dios te va a bendecir más. Por eso el pueblo judío es generoso y por eso hay pueblos como los libaneses son generosos, porque dan y reciben más, porque es un principio de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien, la gracia o el favor a veces se usa en las escrituras de las relaciones entre personas. Y aquí Jacob dice, es que es como ver el rostro de Dios sonriendo al ver tu sonrisa, hermano. Fíjate, vamos a Ruth 2:10. Sabemos, conocemos la historia de Ruth, que es una historia de redención a través de la vida de Boaz, ¿sí? Y ella bajó su rostro y se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera? ¿Sí? Aquí ya está el evangelio dado para quienes, para los gentiles, para ti, para mí. Y por eso volvemos a ver, es su gracia. Y aquí Ruth está reconociendo ese favor, esa gracia, ¿sí? Esa misericordia. Y entonces ella baja su rostro, se postra en tierra y le dijo, porque he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera. ¿Cuántas veces le has dicho eso al Señor? Postrarte ante su presencia y decirle, Señor, ¿sí? ¿Por qué has puesto tus ojos en mí? ¿Por qué has fijado tus ojos en mí, siendo yo un extranjero y un advenedizo? Porque somos extranjeros. Y aparte somos extranjeros aquí en esta tierra. Proverbios 14:35 dice, el favor del rey es para el siervo que obra sabiamente. Seamos siervos que obran sabiamente, amado, porque entonces tendremos el favor del rey. No el favor del hombre, el favor del rey. ¿Sí? Busquemos al Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente. ¿Sí? Busquemos el favor del Rey. El favor del Rey es para el siervo que obra sabiamente, pero su enojo es contra el que obra vergonzosamente. ¿Sí? Daniel 1:9. Dios concedió a Daniel hallar favor, misericordia y gracia ante el jefe de oficiales. Cuando a veces se cierran puertas y estamos ahí y se cierra otra puerta y se cierran puertas, mira, es Dios obrando y Dios tratando con tu corazón. Es Dios tratando con tu orgullo. Es Dios tratando con muchas cuestiones en tu vida. Pero cuando tú inclinas, ¿sí? Tu corazón, cuando tú doblas tu rodilla ante su majestad, entonces Dios abre puertas, ¿sí? Dios concedió a Daniel hallar favor, hallar esa misericordia y esa gracia ante el jefe de los oficiales. Y sabemos la historia de Daniel, así como José, ¿sí? Que José halló gracia ante Faraón. ¿Sí? Y gracias a esa gracia que obtuvo José, pudo salvar a su pueblo. Ahora nosotros hemos obtenido esa gracia, ese favor a través de Jesús el Cristo, a favor de ser rey, profeta y sacerdote de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estás aplicando la gracia de Dios? ¿Cómo estás disfrutando esa gracia de Dios? ¿Cómo estás compartiendo esa gracia de Dios? ¿Sí? En Hechos de los Apóstoles, en Hechos 24-27 vemos esta porción, pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. ¿Sí? Pero no supo lo que hizo. Porque ahí Pablo es, mira,
donde empieza a recibir la gracia de Dios, empieza a recibir revelación y empieza a escribir, ¿sí? Este hombre, este Porcio Festo, para ganarse el favor de los judíos, ¿sí? Dice que dejó preso a Pablo. Le hizo favor a los judíos, pero nos hizo un gran favor a nosotros, ¿verdad? Sí, a los gentiles, porque gracias a eso obtuvimos esas cartas que fueron escritas por Pablo ahí en la cárcel. Y muchas veces los hombres no saben. A veces para nosotros pensamos que obran injustamente, pero mira, la justicia de Dios siempre va a estar sobre de tu vida, porque ya tienes a Jesús el Cristo en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Por eso búscalo con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, porque el corazón, porque la justicia de Dios está sobre nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Y Dios ha capacitado a su pueblo para expresar a otros la verdadera gracia. ¿Sí? Y ahí nos vamos a quedar. La próxima vez que Dios me permita compartir tema de iglesia, siempre es un privilegio compartir la palabra contigo, siempre es un privilegio. Pero también sé que Dios está llamando para que vayamos tal vez a otras naciones y nos está preparando para que podamos compartir de esta manera también y podamos seguir viéndonos, ¿sí? Les amo en el amor de Cristo Jesús, a través de la vida de cada uno de ustedes. Ya me voy a poner como mi suegra, voy a llorar para adentro, ¿sí? Pero a través de la vida de cada uno de ustedes, por muy insignificante, por muy grande, he recibido la gracia de Dios. Y ha usado tu vida, amada iglesia, para que yo pueda recibir la gracia de Dios. Y a través de tu hermosa vida, he visto la gracia de Dios. Bendigo la vida de mi esposa, ¿sí? Bendigo la vida de cada diácono, de cada servidor, ¿sí? De cada joven, de cada líder, ¿sí? De cada niño, de cada familia, ¿sí? Bendigo tu vida porque la gracia de Dios está primeramente sobre tu vida y sobre mi vida. Y he recibido esa gracia a través de he recibido esa gracia de Dios a través de la vida de muchos de ustedes. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Les amo, mi esposa y yo les amamos, les bendecimos, ¿sí? Y vamos a dar gracias. Y con esto termino. Antes de dar gracias, Dios ha capacitado, ahora te ha capacitado a cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Para qué? Para expresar a otros esta verdadera gracia a través de Cristo Jesús. Efesios 4:29, Pablo escribió, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Por favor, iglesia, maduremos. Vamos a entrar otra vez a podernos congregar. Va a tener que ser en un horario que no estamos acostumbrados, ¿sí? Pero que vamos a tener la dicha de podernos congregar, ¿sí? Vamos a congregarnos a partir de las 3, creo que 3:30, ¿sí? No, a las 3, ¿no? Bueno, no me acuerdo, a las 3, ¿sí? A las 3, ¿sí? Vamos a congregarnos a las 3 de la tarde. Ajá. Dios puso en el corazón del pastor Fabián compartirnos de su auditorio. Ajá. Yo oraba al Señor. Le decía, Señor, ¿por qué no permites que podamos estar apoyándonos con el pastor Fabián, así como se hace en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos así se hace. Entonces, fíjate bien, presta atención, iglesia. Vamos a congregarnos ahí en la congregación. Nos va a bendecir el pastor en lo que nos dio un tiempo, ¿sí? Máximo de 5 meses, ¿sí? En lo que Dios pone el lugar donde Dios tenga establecido para congregarnos. Ajá. Y ahí nos vamos a congregar. Y yo le decía, Señor, si esto proviene de ti, papá, que Él venga, que tú le digas a Él, ¿sí? Y que esto provenga de Él. Ajá. ¿Y qué creen? Haciendo una llamadita con Él, me dijo, oye,
¿cómo vas? ¿Cómo van? ¿Ya encontraron lugar? Le digo, no hemos encontrado lugar. Oye, es que ya nos podemos congregar. Pues sí, ya sé, pero ahora no tenemos dónde congregarnos, ¿sí? Me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Desde cuándo el Señor me puso orando, me puso el ofrecerte el salón, ¿sí? Nada más, pues bueno, nosotros estamos en la mañana, ustedes estarían en la tarde. Uh-huh. Entonces, con un grupo de personas que saben que nos acercamos para pedir consejo, en la multitud de consejos hay sabiduría, dice la palabra, ¿sí? Y estuvieron de acuerdo en lo que obviamente encontramos nuestro lugar, ¿sí? Entonces, decidimos ahorita tomar ese tiempo, porque sabemos que se vienen cosas gloriosas. Entonces vamos a estarnos congregando, iglesia, presta atención. Nada más hay 50 lugares. Nada más vamos a tener porque vamos a guardar la sana distancia, todos con cubreboca. El que no lleve cubreboca o protección no va a poder entrar, porque tenemos que cuidar, porque si no están los inspectores y ya saben. Y terminando el servicio, pues todos para afuera. Ya afuera, si queremos abrazarnos, besarnos y todo, y el apapacho, pues lo vamos a poder hacer. Uh-huh. Pero entonces vamos a congregarnos 50 personas. Vamos a tener 2 servicios el domingo, ¿sí? Entonces, vamos a pedir que hagamos un listado. Todos los diáconos van a ir al primer servicio, ahí sí no se escapa ninguno. Todos los diáconos, ¿sí? Que es el 20 de septiembre. El 20 de septiembre nos congregamos, ¿sí? En lo que es el salón del Pastor Fabián. Uh-huh. Ahora es tiempos de cambio, Puerta del Cielo, Church. ¿Sí? Entonces, en lo que sacamos al Pastor Fabián, que diga, no, en lo que nos presta el Pastor Fabián. ¿Sí? Entonces, y fíjate bien, por eso dice aquí el apóstol Pablo, a lo que iba, por el lugar, por la importancia. Dice Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino solo lo que sea bueno para la edificación, según la necesidad del momento. ¿Sí? Entonces ahorita tenemos esta necesidad del momento. Que no salgan palabras de, ay, no, ¿y por qué hay? Ay, no, que salgan palabras de agradecimiento, de gratitud al Señor, que tenemos un lugar, ya donde el Señor, cuando Él quiera y disponga el darnos nuestro lugar propio, va a ser para seguir bendiciendo a otras personas. Pero ahora estamos recibiendo de gracia de parte de Dios este favor, ¿sí? Inmerecido, porque podríamos estar invirtiendo, gastando, buscando dónde, pero Dios en su gracia, en su misericordia. Y dice, solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, ¿sí? Porque hay más personas van a seguir escuchando el Evangelio. Amén. Hay más personas van a recibir esta gracia hermosa. Y Colosenses 4:6 dice, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Por eso el Evangelio es el Evangelio de la paz. No es un evangelio para que hagas, ofendas a la gente, no. O sea, tengamos gracia y misericordia, que salga la palabra, el evangelio sazonado, para que otros crean y se conviertan al Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, a partir del 20 ya estaremos dando instrucciones en el WhatsApp, ¿sí? Y pues terminamos con esta oración. Vamos a concluir. Uh-huh. Y vamos a orar. Bendigo sus vidas, ayúdenos. Bendecimos a Betty, que está allá en Seattle, a mi querido y amadísimo Joel. No sé si todavía siga por ahí, pero bueno, si ya no está por ahí, le bendecimos. A Carmen, que está en Houston, también le bendecimos. A Belén, ¿sí? Vamos a seguir conectándonos por Zoom y vamos a seguir transmitiendo por YouTube. ¿Ok? Ahora esto es algo que va a continuar. Aunque estemos ya presencialmente, vamos a estarnos conectando por Zoom para aquellas personas que se están conectando de fuera, ¿sí? Para que sigan también recibiendo la bendición, la gracia, el Evangelio de Jesús el Cristo para nuestra familia en Salvatierra, ¿verdad?
¿sí? Así que, y no sé si hay otra persona, ahí veo a una Liliana Preciado. A ver, Liliana, si luego nos escribes de dónde eres. Bendiciones, Liliana, ¿sí? Nos da gusto tenerte también. Ahí ya te veo más seguido, a ver si después ahí nos escribes en el chat de dónde, si estás en León o en dónde estás, ¿ok? ¿Sí? Entonces, vamos a seguirnos congregando, ¿sí? Ya estaremos dando instrucciones y dentro de 8 días nos va a estar compartiendo el pastor Mu desde Corea, ¿sí? Así que, por favor, vamos a estar recibiendo. Y también recuerden, a las 5 de la tarde tenemos los niños, ¿sí? Tenemos los niños, el video de los niños, compártanlo, la enseñanza de los niños. A veces veo que compartimos de otros lugares, de evangelismo de otros lugares, y nosotros no compartimos lo que Dios nos está dando. Así que también te invito a que compartamos lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Sí? Así que vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a terminar también con una alabanza. Si ahora sí, la de Sublime Gracia, de vasijas construidas, por favor, Alonso.